no meditamos la pasión de Cristo, entonces no podremos morir a nuestra voluntad humana. Si no meditamos la pasión de Cristo, no podemos morir a nuestra voluntad humana. Y si no morimos a nuestra voluntad humana, entonces tampoco podemos vivir en la voluntad divina. No hay otro camino, no hay otro medio. El único medio más perfecto de santificación es la meditación diaria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tan es así que el Señor Jesús, durante los primeros años de su vida, a Luisa Picarreta la preparó, la sepultó, la metió en ese baño de regeneración de la pasión de Cristo. Incluso su primer llamado de ella, cuando se asoma al balcón y escucha aquel tumulto de gente que van golpeando a un hombre que lleva una cruz pesada, ella en aquella visión sale y Jesús levanta la mano y le dice: alma, ayúdame, únete a mí, compadece conmigo, muere conmigo. Es necesario pasar por la noche oscura de la pasión de Cristo para poder resucitar con Él. En otras palabras, si no morimos con Cristo en su pasión, no podremos vivir el don de la divina voluntad. Por eso el Señor Jesús le enseña a meditar la pasión, pero no como lo han meditado otros santos en la historia de la iglesia. No se trata de narrar la pasión, sino de encarnarla en el corazón y meditarla, vivirla, contemplarla con los mismos modos que lo hizo Jesús y la Santísima Virgen María hace 2000 años. Entonces el Señor la empezó a preparar de tal forma que ella se funde en la pasión de Cristo. Y es en ese ejercicio continuo de la meditación de la pasión, de las 24 horas de la pasión de Cristo, que Luisa Picarreta recibe el don de la divina voluntad. Si ella es el modelo que Dios nos está proponiendo y el camino a imitar para recibir el don de la divina voluntad, entonces tenemos que entrar por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es la pasión de Cristo. Por eso dice San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, porque he muerto, porque me he sepultado, porque he hecho mi Pascua y he muerto a mi yo, a mi voluntad. Y la meditación de la pasión hace precisamente ese efecto en el alma, debilita a la voluntad humana para que impere en nosotros la voluntad divina. Si en mí no hago morir mediante la pasión mi voluntad humana, entonces estoy en rebeldía continua a la voluntad de Dios. Y el Señor nos dejó este camino de perfección y de santificación. Muchos son enemigos de la pasión de Cristo y no quieren adentrarse a ella porque les produce dolor. Y no se dan cuenta que ese sufrimiento que emana de la pasión en el alma que la medita es el primer paso que te llevará a vivir en el reino de la divina voluntad. Si yo no me sepulto con Cristo en su pasión y me dejo crucificar con Él, entonces yo no puedo vivir el reino de Dios en esta dimensión. Todos hemos oído ayer a Alejandra cómo hablaba de la llegada de este reino y lo maravilloso del don de la divina voluntad, y cómo adquirirlo y cómo vivirlo, y cuáles son los modos para empezar a dar los primeros pasos.
para iniciarnos en el ejercicio de todos los días, la tarea de todos los días de ir muriendo a nosotros mismos para que el don vaya resplandeciendo. Entonces, el camino es la pasión de Cristo. Si no morimos con Cristo, no resucitaremos con Él al don de la divina voluntad. Jesús dejó un camino trazado que está ya en la Escritura, pero que hacía falta ponerlo de esta forma por escrito, para que nosotros aprendiéramos los modos, las formas, las intenciones, los pensamientos y las reparaciones. Y este es el primer paso. Este es el A para vivir, para comenzar, para adentrarnos en el mundo del reino de la divina voluntad. Aquí está el remedio y la medicina. Si nosotros no entramos por esta puerta, entonces corremos el siguiente peligro. Ahí donde ya no hay referencia a la pasión de Cristo. Ahí donde ya no se medita la pasión de Cristo, escúchame bien, surgen formas de piedad sentimental que no sirven para nada. Por eso en la historia y en la vida de la iglesia hemos visto surgir órdenes, movimientos, acciones apostólicas y pronto desaparecen. Porque el centro, la actividad, el alma de esa espiritualidad, si no es la pasión de Cristo, se esfuma. Porque ahí donde ya no se medita la pasión de Cristo, surgen formas de piedad sentimental. Y eso nos lleva a centrarnos en nuestros sentimientos. Y el alma que se centra en sus sentimientos, en sus sensaciones, en sus emociones, y cae en un sensacionalismo piadoso, entonces no está haciendo otra cosa más que alimentar su ego, su yo, su soberbia, su vanidad, y está fortaleciendo su voluntad humana, y eso forma una barrera peligrosa para que la voluntad divina pueda entrar en nosotros. Por eso fue el medio inmediato que Jesús hace entrar a Luisa Picarreta en la meditación de la pasión, porque este es el camino para morir a nosotros mismos, como dice el apóstol, me he sepultado, y nos invita a sepultarnos en la meditación de la pasión. Cuando Luisa las empezaba a meditar, Jesús le empezó a enseñar a hacer actos de reparación y también actos redentores. Y en la introducción que misma Luisa le pide al padre San Aníbal María de Francia, le dice, haz una buena introducción para que todos entiendan los modos de cómo aplicar las horas de la pasión para hacer actos de reparación, pero también actos salvíficos. Entonces el padre San Aníbal, cuando recibe el escrito de Luisa, él hace una maravillosa introducción que está ahora en todos los libros, que tenemos que leer cuidadosamente. Y aquí se nos describe cómo tenemos que hacer este ejercicio, todos los días meditar la hora correspondiente. Entonces, el padre Aníbal cuenta algo muy bello. Él inmediatamente se lo llevó al obispo de Trani, Italia, lo revisó y sacó una audiencia con el Papa Pío X para que fuera inmediatamente a llevarle las horas de la pasión y las revisara. Y se fue el padre San Aníbal María de Francia y las entrega al Papa. Cuando el Papa las meditó, observó estas meditaciones de la pasión de Cristo, lloró.
y le dijo al padre Aníbal: Padre, ponga en su libro que todo aquel que medita las horas de la pasión deberá hacerlo de rodillas, porque es Cristo mismo el que está hablando. Es Jesús el que se está revelando. Tenemos que hacerlo con devoción. Y no solamente eso. También la pequeña hija de la divina voluntad le envió un pequeño fragmento al padre Aníbal y le dice: Padre, por favor, inclúyalo en la introducción. Lo que se revela ahí de parte del Señor Jesús es asombroso. Nosotros estamos acostumbrados a meditar la pasión de Cristo solamente en la Semana Santa, durante el Tríodo Pascual, jueves, viernes y sábado. Pero ahí el Señor nos invita a meditarla los 365 días del año, pero no como la hemos venido meditando, de una forma externa, como quien ve una narración de la vida de Cristo. Hay muchas narraciones de la meditación, todas bellísimas, hermosísimas, inspiradas, que le dan mucha complacencia al corazón de Jesús, pero nunca se había escrito cosa semejante. Entonces aquí encontramos los mismos modos en que Jesús iba ofreciendo cada paso, movimiento, acción, mirada, golpe, flagelo, clavo, cruz, azotes, desprecios, escupitajos, todo lo que él iba experimentando y lo que sucedía en el alma de Cristo. La mayoría de hombres santos en la historia han narrado la pasión externa de Cristo, donde nos hemos centrado en el aspecto físico, exterior. Y lo que nos narran esos bellos escritos de la pasión de Cristo es solamente la preparación para ir al interior del alma de Jesús. Eso fue lo que el Señor le enseñó a Luisa Picarreta y que nos está enseñando a todos nosotros a interiorizar, a meternos dentro del corazón de Cristo. Y eso solamente es posible mediante el don de la divina voluntad y mediante el divino querer, al estar meditando las 24 horas de la pasión de Cristo. Lo asombroso en ese escrito que le manda el Señor al padre Aníbal a través de Luisa, el Señor Jesús dice: es que la mayoría de mis hijos no se ha dado cuenta que mi pasión y todos los actos de mi pasión están en acto presente de hacerse. Porque los actos de Jesús, hechos en su divina voluntad, son eternos. Son eternos como Dios mismo, no pasan. Nuestros actos van pasando y quedan sepultados en el olvido, porque nosotros estamos metidos en un cronos, en una cronología. Pero Dios está fuera del tiempo cronológico. Dios está en un eterno presente. Y todos los actos de la vida de Cristo están en acto presente de hacerse cada instante. Eso es lo que sucede en la Eucaristía. Cuando asistimos a la Eucaristía, estamos viviendo el Calvario. Estamos a los pies de Jesús en la cruz, con nuestra Madre Santísima, con el apóstol San Juan y con la Magdalena, contemplando al crucificado. Y estamos tomando las gracias en acto presente de hacerse en cada Eucaristía, porque es la pasión viva, real, actualizada de Cristo en el Gólgota. No es que estamos recordando, no, estamos reviviendo, contemplando, actualizando, haciéndola nuestra. Y eso es el ejercicio de las 24 horas de la pasión de Cristo. De tal forma que cuando tú empiezas a meditar la pasión en unión con Cristo, pidiendo la gracia de la divina voluntad y del divino querer, que es el Espíritu Santo, que nos va a animar a comprender y discernir los actos presentes de Jesús en su pasión, entonces cuando tú te acercas
A cada uno de esos pasos los estás tomando como tuyos. Y como si por primera vez en ti se estuvieran realizando los actos, los hechos, las palabras, los pensamientos, las miradas, las acciones de Jesús. Porque está viva, palpitante como su autor, la pasión de Cristo. Por eso dice Pablo, la pasión de Cristo no ha terminado, porque cada vez que volvemos a pecar, lo volvemos a crucificar. Cristo sigue en agonía hasta la consumación de los siglos. Jesús sigue en agonía hasta la consumación de los siglos, hasta la parusía. Jesús sigue sufriendo su pasión y sigue derramando su sangre todos los días por todos nosotros, porque su pasión está en acto presente de hacerse. Y cuando Jesús nos revela, Luisa, que mira un alma en la tierra, que empieza a meditar la pasión con estos modos, que nos enseña Jesús a través de Luisa, dice el Señor, yo siento en mi interior repetir mis mismos actos, mis mismas palabras, mis mismas acciones, mis mismas reparaciones. Me recuerda y me conforta, me consuela. No encuentro mayor gozo en un alma que verla meditar mi pasión, porque es en ese acto que me está acompañando. Y cuando yo veo un alma que está llorando mi pasión, que la está encarnando, que la está haciendo suya, que la está saboreando, que me está compadeciendo, que me está acompañando, que me está abrazando, que me está besando, que está unido a mí, yo estaba esperando a esa alma desde toda la eternidad. Y cada vez que tú te adentras en la meditación de la pasión, te dice, gracias, hijo, gracias, hija, porque te estaba esperando. Estaba esperando este momento desde toda la eternidad. Y si yo pude abrazar mi cruz, es porque yo en esta cruz te miré a ti. Y yo, con mi omnividencia, con mi ciencia divina, te vi que tú llorabas mi pasión. Y por tus lágrimas, por tus dolores, por tus compunciones, porque te dejaste flagelar, porque te uniste a mí, me diste conforto y consuelo. Porque dice Jesús, yo en toda mi cruz, a lo largo y a lo ancho, vi a todos mis hijos, del pasado, del presente y del futuro, que se iban a unir a meditar la pasión a través de los siglos hasta la consumación. Y eso era lo que me animaba, porque yo veía cómo ustedes me consolaban. Y eso me daba fuerza para dar el siguiente paso. Y yo le decía, mira, Padre, cuántas almas se me están uniendo. Y esas almas somos nosotros. Porque la pasión está en acto presente de hacerse. No es algo histórico, muerto, olvidado, que cuando nosotros leemos el Evangelio o agarramos el libro de las 24 horas de la pasión, estamos recordando un Jesús histórico, ya sepultado y resucitado y que ascendió a los cielos y que se ha olvidado. No, Jesús está vivo, está contigo, caminando cada paso. Y para que pudiéramos entender su pasión y vivirla, el Señor nos manda flagelos, nos manda flechas de amor para atraer su atención. Y como a veces estamos tan distraídos en las cosas del mundo, hemos perdido la visión y nos hemos olvidado de la meditación de la pasión. Entonces el Señor permite que seamos presa de enfermedades, de críticas, de penas morales, de desprecios, de incomprensiones, de traiciones, de burlas, de olvido. Y cuando nosotros pasamos por esos flagelos, el Señor nos está gritando, almas, ayúdenme. Les estoy llamando la atención para que se unan a mi cruz. A través de tu enfermedad, de tu sufrimiento, la pérdida de un ser querido, el hijo que quedó minusválido, esa enfermedad incurable,
ese cáncer, ese SIDA, ese papiloma, cualquier enfermedad que nos tenga atados, es Jesús que nos está visitando. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos el sufrimiento, si no entendemos el dolor y las llagas, no podemos unirnos a la pasión de Cristo. El Señor necesita unir tus llagas con sus llagas, tu cruz con su cruz. Porque si Jesús te visita y en ti no hay llagas y en ti no hay cruz, no hay comunión. ¿Me están escuchando? Si el Señor te visita y en ti no hay llagas ni cruz, no hay comunión. El Señor necesita que unas tus llagas de tu corazón a sus llagas. Porque solo el amor llagado se nutre, se alimenta y se funde en un mismo querer, en una misma voluntad. Y el Señor te participa cruces, grandes, chicas, pesadas, ligeras, ásperas, para que a través de tu vida, en esas cruces, te vayas uniendo a la pasión de Cristo y experimentes los estragos de su pasión para que le ayudes a salvar almas. Salvar almas. Hoy se ha perdido el celo santo de salvar almas. Encontramos muy pocas personas que estén en ese espíritu celoso de desgastarse por el reino de Cristo para colaborar en la salvación de las almas. Por eso el Señor nos ha hecho volver a su pasión a través de Luisa, de una forma renovada, de una forma fresca, actual, novedosa, porque Jesús quiere salvar almas. Y el Señor aquí hizo una promesa que yo la creo firmemente. Y le dijo a Luisa: tú y mis hijos, que mediten mi pasión en unión conmigo, por cada palabra que mediten en unión conmigo, habrán salvado un alma. ¿Escucharon bien? Por cada palabra que medites de mi pasión en unión conmigo, te daré un alma. Salvarás un alma. ¿Y sabes cuántas palabras hay aquí? ¿Sabes cuántas palabras hay de la página 63 a la 214, que es donde empiezan las meditaciones de la pasión? En estos fragmentos, el Señor Jesús nos dejó 45,182 palabras. Tome nota. 45,182 palabras encontramos. ¿Qué significa esto? Que si yo medito las 24 horas de la pasión de Cristo, todos los días, y hago una hora de meditación como corresponde al libro, cada día una hora de meditación en 24 días, si lo hice con amor, en unión con Jesús, en su divina voluntad, en su divino querer, entonces habré ayudado a Jesús a rescatar 45,182 almas. Si sabemos esto, queridos hermanos, sabiendo esta revelación y no meditarlas, entonces somos los hijos más ingratos de Dios. Si el Señor nos está diciendo: hijos, ayúdenme a salvar almas, y el Señor nos ha dejado un camino, y nos dice: por cada palabra, un alma te daré, no hacerlo es una ingratitud. No comprometernos con Cristo es una afrenta a su pasión. No corresponder a la llamada y a la invitación de la meditación de su pasión es no tomar en cuenta a Cristo en la cruz. Y tú dices: ¿así de fácil? Sí, así de fácil. Pero la verdad es que no es fácil. Porque cuando tú ya estás consciente de esto,
¿qué es lo que sucede? Si tú sabes que aquí, en cada palabra, el Señor te va a dar un alma y la vas a poder salvar, cuando tú abres el libro y consciente de esto, te encomiendas y le dices: Jesús, toma mi voluntad y dame la tuya, fiat. Y te dispones, no puedes leer. Se torna difícil. Porque cuando tus ojos se posan en la primera palabra, en la segunda palabra, en la tercera palabra, se te vienen las almas que el Señor está salvando por medio de su pasión. Y empiezas a ver a tu hijo, a tu esposo, a tu vecino, al enfermo, a la gente que conoces y que no conoces. Entonces surge una compunción tal en el corazón. Se enciende un fuego de amor que arde y consume, que entonces brota el don de las lágrimas. Porque es el primer regalo que Jesús te da cuando meditas la pasión, el don de las lágrimas. Y entonces empiezan a gotear las lágrimas y no puedes seguir leyendo. Porque tus ojos se nublan de tal cantidad de lágrimas que se hace difícil avanzar en la lectura. A eso me refiero cuando digo que no es fácil. Y tú, queriendo devorar almas, ganar almas para Cristo, no puedes seguir leyendo. Y no se trata de leer por leer, sino de meditar cada palabra, porque ahí el Señor te está regalando un alma. Pero otras veces no hay fuego, solo hielo. A veces estás con el corazón tan encendido y agarras tu libro de las horas de la pasión y lo abres en la hoja correspondiente de la hora en la que te toca meditar y te encuentras tan árido, tan frío. Y dices: pero Señor, yo ayer me derretía de lágrimas, sentía calor y escalofríos y mi piel se erizaba. Y sentía tu presencia y a los mismos ángeles que me rodeaban y tomaban cada lágrima, cada palabra, cada suspiro, cada pensamiento que yo meditaba de tu pasión y te los presentaban, y los ángeles subían y bajaban, y en ese acto se unía el cielo con la tierra. ¿Y por qué ahora me siento tan frío? No tengo ganas de meditar tu pasión. Me siento estresado, cansado, abrumado, estoy enojado. A veces el Señor permite que pasemos por esos flagelos también. Porque muchas veces queremos el fuego y rechazamos el hielo, y no nos damos cuenta que son en esas arideces, en esas frialdades, en esa resequedad interior que se experimenta al meditar la pasión, que es cuando más bien hacemos. Porque es ahí donde el Señor nos despoja de nuestros sentidos, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones. Y entonces mi oración no está centrada en ellas, sino en Jesús solamente. Y no nos damos cuenta que es en la aridez, en la resequedad, donde más prende el fuego. Por eso Jesús le dice a Luisa, cuando una ocasión ella también se encontraba indispuesta y no tenía ganas de meditar la pasión. Y Luisa le dice: Señor, ¿por qué me encuentro tan fría y siento tanta resequedad? Y dice Jesús: hija, ¿qué no sabes que entre más seca está la paja, más rápido arde? Basta una chispa de fuego para devorar la paja. Entonces yo quiero resecarte para poderte encender completa. Y entre más frialdad sientas, yo me estoy dejando sentir en mi pasión, porque yo sufrí las consecuencias del fuego, pero también del frío, del hielo. Y todos sabemos
que el hielo quema más que el fuego. Las quemaduras provocadas por el hielo son más dolorosas que las del mismo fuego. Por eso Jesús le dice a Luisa: yo hago pasar a mis almas, a mis hijos, por el fuego de mi pasión y por el frío de mi pasión, para purificarla toda y presentarla ante mi Padre santa, casta, bella, hermosa, donde ya no está centrada en los sentimientos y emociones, sino en mí. Por eso Luisa decía, cuando comenzaba a meditar la pasión, perdía los sentidos y entraba en éxtasis de amor. ¿No nos enseña lo mismo Santa Teresa? ¿No nos enseña lo mismo Santa Teresita del Niño Jesús? ¿No le pasaba lo mismo al Santo Padre Pío de Pietrelcina? Cuando el Señor en su pequeña celda en San Giovanni Rotondo, en el monasterio, lo arrobaba y lo arrebataba y perdía los sentidos. ¿No le sucedía lo mismo a San Francisco de Asís? ¿No nos habla de eso mismo San Juan de la Cruz? Perdían los sentidos. Y es ahí donde el Espíritu Santo, el divino querer, te toma, y fuera de tus sentidos empieza a nacer en ti el don de la divina voluntad. Pero para llegar a eso tenemos que echarnos un clavado y sepultarnos, empaparnos, sumergirnos en la meditación de la pasión, como Jesús la enseña a Luisa. No seamos enemigos de la cruz de Cristo, como dice el apóstol. Si tú quieres experimentar el gozo, la frescura, la dulzura, la fuerza, la luz del poder de la resurrección de Cristo, primero tienes que sepultarte en la pasión del Señor. Porque no hay resurrección sin pasión. Y el objetivo de la meditación de la pasión es morir con Cristo para resucitar con Él a la divina voluntad. Por eso es el camino y la puerta de entrada. Todos los santos, en 2000 años, yo no conozco, puede que me equivoque, pero de todo lo que yo he leído, investigado, preguntado, visto aquí y allá, no he encontrado en 2000 años un santo que no se haya forjado en la pasión de Cristo. Ahí nacen los santos. La pasión de Cristo es forjadora de santos. Es ahí donde se templan. Es ahí donde se consagran, se entregan, dan su sangre, su vida, los mártires, actos heroicos, sorprendentes, todos como un fruto de la pasión de Cristo encarnado en sus vidas. Por eso, continuamente la gente veía llorar a San Francisco de Asís, el santo serafino. Y Francisco lloraba tanto la pasión de Cristo y llegó a llorarla tanto que se quedó ciego. San Francisco de Asís. Y la meditó tanto y se compenetró tanto en ella que se la encarnó el Señor y se la dio visiblemente y le dio sus 5 llagas. ¿Qué le pasó a Santa Catalina de Siena? Su director espiritual le decía: yo no sé si eres mujer o eres ángel, porque eres la mujer ángel, porque tienes rasgos más divinos que humanos. Incorrupta Santa Catalina de Siena, igual con las 5 llagas de Cristo. De tanto meditar la pasión, el Señor se las participó. ¿No es asombroso? ¿Qué le pasó a Santa Rita de Acacia? De tanto llorar la pasión y centrarse en el momento de la triple coronación de espinas, ¿no le participa al Señor una llaga putrefacta en su cabeza que le sangraba y era tan putrefacta que era insoportable oler aquel hedor que le brotaba de esa llaga para purificarla? Y como ella, que era casada, ya que muere su esposo y sus hijos, se va
de religiosa, y ahí en su convento, en su cuartito, encerrada, sufriendo aquella llaga y agradeciéndole al Señor. Y cuando muere, cómo se le forma en aquella sangre un rubí. ¿Cuántos santos en la historia han sufrido la pasión en carne propia? San Francisco, que se iba al monte Alberna y lloraba y abría sus brazos y le decía: Señor, particípame tu pasión dolorosa. Y cómo aquellos rayos lo traspasan cuando está levitado. Y cómo Fray León contempla la visión y ve esos rayos de luz que lo traspasan y recibe las llagas de Cristo. Pío de Pietrelcina. También la gente y los hermanos lo veían llorar. Y la gente le preguntaba: Padre Pío, ¿a qué se deben semejantes lágrimas? ¿Por qué esas frecuentes lágrimas? A lo cual respondía el santo: ¿cómo no llorar si Cristo está sufriendo en su pasión? ¿Cómo no llorar si está en agonía y lo hemos dejado solo? Por eso Él también recibe las llagas de Cristo. Y así todos los santos se han forjado. Otros las tienen por dentro, como Luisa. Aunque le brotaron, le pide al Señor: ocúltamelas. Y el Señor se las oculta, porque las quería vivir por dentro. Y como Luisa nos enseña el camino de cómo entrar en el alma de Cristo a través de las horas de la pasión. Y nos revela lo que nadie nos había revelado: cómo hacer las horas de la pasión como Cristo las hizo durante esas 24 horas y junto con nuestra Madre Santísima. Por eso Jesús le dice: cuando yo te participe mi pasión, voy a tener que sacarte de tu cuerpo y voy a desprender el alma de tu cuerpo, y toda la noche quedarás petrificada como una mole de cemento. Porque lo que te voy a participar de mi pasión dolorosa va a ser mi divinidad. Y le dice Jesús: hasta este momento a los santos, mis amigos, mis héroes, les he participado mi pasión en mi humanidad, mi pasión exterior, en mi carne. Pero tú serás la primera en que te voy a participar mi pasión en mi divinidad. Y si yo te la participo en tu cuerpo, en vida, te me mueres, no soportarías. Por eso debo desprender tu alma. Y todas las noches el Señor bajaba y arrebataba, desprendía el alma, el espíritu de Luisa. Y en ese desprendimiento, Luisa, en espíritu, de espíritu a espíritu, le participaba a Jesús su pasión en su divinidad. Y le dice Jesús: cuando yo te devuelva tu cuerpo y se fusione tu alma, tu espíritu con tu carne se convertirá en uno solo y resentirá los estragos de mi pasión, y automáticamente te brotarán las llagas. Por eso era tan doloroso para ella. Cada mañana cuando llegaba el sacerdote y en su mano le hacía la señal de la cruz para devolverla, y luego celebraba la Eucaristía de inmediato, porque nada la confortaba como recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque su cuerpo quedaba exhausto, dolorido, que no podía ni moverse. Por eso el Señor le dice: ¿aceptas ofrecerte alma víctima en reparación de los pecados de la humanidad? Acepto. Pero Jesús nunca le dijo cuánto tiempo. Y eso se prolongó 64 años de su vida. Porque Luisa no estaba enferma, estaba postrada, y a pesar de tal postración nunca se llagó, sino que como estaba viviendo la pasión toda la noche en la divinidad de Cristo, y en la mañana cuando se fusionaba nuevamente su alma con su cuerpo, quedaba en un estado de tanto dolor que no podía moverse. Por eso, cuando el sacerdote la bendecía y devolvía el alma a Luisa, el único alimento era la Eucaristía. Le cerraban los velos
y se quedaba 3 horas en contemplación, meditando, digiriendo, rumiando la pasión de Cristo que el Señor durante toda la noche le había participado. Y luego, ya que la asimilaba, la rumiaba, la empezó a escribir. Y ese es el libro. Por eso el Señor la hizo entrar en su alma, en su mente, y por eso ella nos enseña a orar con las mismas palabras de Jesús. ¿Qué pasaba en el momento en que Jesús era coronado? Nos quedamos siempre en el aspecto físico, exterior, y nos estremecemos al ver correr la sangre y las espinas punzantes que laceraron toda la cabeza de nuestro amado Jesús, sus orejas traspasadas por las espinas, los párpados de los ojos que le rasgaron toda la frente. Ahí nos quedamos. No, dice Jesús, tienes que ir acá adentro. ¿Qué pasaba cuando yo era coronado? En ese momento yo estaba reparando todas las soberbias de todos los hombres, todas las herejías, todos los malos pensamientos, los pensamientos de impureza, de maldad, de odio, de venganza, los celos, las envidias. Ahí estaba yo purificando todo. Y permití que las espinas laceraran mis ojos, porque también a través de esa laceración yo estaba purificando todas las miradas obscenas, todas las miradas lujuriosas, todas las miradas de maldad de mis hijos. Y también esa corona rasgó mis oídos y los desgarró, porque estaba purificando todas las veces que mis hijos se prestan a los chismes, a las calumnias, a las burlas, a escuchar lo que no deben. Yo estaba purificando. Y se nos revela que fueron 3 veces que a Jesús le coronaron su cabeza. Y dice Jesús, yo sentía morirme, porque las verdaderas espinas que laceraban mi cabeza no era la corona de espinas que hicieron sus soldados y me la pusieron. Las verdaderas espinas más punzantes eran sus malos pensamientos, sus ironías, sus burlas, sus herejías que han perdido a muchas almas en la historia de la iglesia. Las almas que yo gané con mi sangre me las han arrebatado con sus herejías. Por eso esas son las verdaderas espinas. Y Luisa escribía y lloraba. Por eso es imposible ponerte de rodillas, abrir el libro de las 24 horas de la pasión y no llorar con Cristo. Porque ahí se te vienen tus malos pensamientos y dices, Señor, ahí estaban también los míos cuando te coronamos de espinas. ¿Y qué decir de los clavos? ¿Qué dice Jesús? Esos clavos no eran los que me aterraban, los clavos de metal que utilizaban los verdugos romanos para atarme en la cruz. Los verdaderos clavos eran sus pecados. La verdadera cruz que me hizo sufrir mi pasión no fue la cruz pesada de 250 kilos que me cargaron los judíos y los romanos, sino la cruz de todos los pecados, porque mi cruz es tan larga y tan ancha como la misma eternidad. Porque así cuán grande es mi amor como Dios infinito, así de grande es mi dolor. Porque yo sufrí, dice el Señor, como hombre y como Dios. Y mi dolor, mi sufrimiento como Dios es eterno y se prolonga por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Por eso el apóstol dice, Cristo sigue crucificado y lo estamos dejando solo. Y el Señor llora muchísimo. Y así como le dijo a Luisa, y estira y alarga su mano y dice, alma, ayúdame, Jesús hoy también te dice a ti, alma, ayúdame. Ayúdame a salvar almas. Consuela un poquito mi corazón.
Porque ahí donde está un alma meditando la pasión, está Cristo vivo y se encarna en ti. Incluso le dijo a Luisa, donde esté un alma, tú también podrás bilocarte para circundar, proteger tú y mis ángeles a esa alma para que nadie la distraiga. Y que todas las palabras que esté meditando y llorando se estén elevando como un incienso de suave aroma que se eleva y llega hasta la presencia de mi Padre. Y cuando mi Padre ve al alma que está fundida totalmente en la voluntad divina, meditando la pasión, sepultándose en ella, mi Dios, mi Padre, dice Jesús, en esa alma me ve a mí mismo. Y mi Padre ve que yo renazco en esa alma y yo le digo, mira Padre, cómo me ama esta alma, que se está configurando conmigo, que se está cristificando, que se está haciendo uno conmigo. Cuántas delicias, cuántas maravillas. ¿Cómo no meditar la pasión? ¿O ustedes creen que solamente hay que meditarla en el Tríduo Pascual? ¿Nada más durante Cuaresma? ¿Nada más durante Semana Santa? No, la pasión es todos los días, porque todos los días Cristo está en agonía y necesita de nosotros, de tus besos, de tus caricias, de tu amor, de tus consuelos. Es una invitación con el corazón palpitante de Cristo que se abre y dice, ven, ayúdame. Esa es la riqueza de estas horas. Podemos entrar al alma de Cristo, no solamente quedarnos en la humanidad y en la divinidad, y reparar con Él. Por eso dice, te daré almas por cada palabra que medites en unión de amor conmigo. Esa es la riqueza. Cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, nos narra el Evangelio que Jesús decía, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está el fiat de Jesús. Ahí está el hágase en mí según tu voluntad. Y ese fiat de Jesús se junta con el sí de María, con el hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Y por ese fiat de María permite que el Verbo se encarne. Y ahora el Verbo de Dios está sobre la roca de la agonía, llorando y sudando sangre. Porque en esas 3 horas de la agonía de Jesús en el Getsemaní, le pasamos todos y vio todos nuestros pecados. De todos los hombres pasados, presentes y futuros, incluso de los que todavía no nacen, ahí le pasamos todos. Ahí estaban todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. Y Jesús vio de uno por uno nuestros pecados. Ahí le pasamos todos, cada uno de nuestros rostros, Jesús los iba mirando. Y en ese momento Jesús te vio a ti. Y miró tus pecados. Pero no solamente eso. Cuando Jesús te miró, también te miró de rodillas, con este libro, meditando su pasión. Y eso fue lo que le animó a que Él bebiera ese cáliz. Porque vio todos los hijos de la voluntad divina, que a través de la historia se le iban a unir, y que no lo íbamos a dejar solo. O yo les pregunto hoy, ¿vamos a dejar solo a Jesús? No. Claro que no. El Señor nos estaba ahí contemplando. Y por esas almas que se le iban a unir, Padre, vale la pena. Porque con uno que se salve, valió la pena mi pasión.
Pero si son millones y millones y mis hijos me ayudan y se unen a mi pasión y rescatan almas conmigo como verdaderos corredentores de mi pasión, entonces yo bebo el cáliz. Y Jesús bebió el cáliz de la terrible ira, de la cólera de Dios contra el pecado, no contra los hombres, contra el pecado. Y ahí está el fiat de Jesús. Y ven qué contexto. ¿Ya te diste cuenta en qué contexto Jesús dice fiat? ¿Ya te diste cuenta en qué contexto Jesús bebe el cáliz de amargura? ¿Ya te diste cuenta en qué momento Jesús da ese fiat? En el arranque de su pasión. Para que nos demos cuenta que es ahí en la meditación de la pasión donde tenemos que decirle fiat a Jesús. Y Jesús, cuando ve el alma que medita la pasión y se funde en ella y le dice fiat, en ese momento te estás haciendo acreedor, te estás haciendo partícipe del don supremo, del portento de los portentos, del don de la divina voluntad. Porque el alma que medita la pasión se funde con Cristo en el Getsemaní y haces del sí de Jesús, haces del fiat de Jesús tu propio fiat. Y cuando Dios Padre ve al alma que medita la pasión en el Getsemaní y junto con Jesús dice fiat, el Padre te funde con el Hijo y te ama como al Hijo. Pero no solamente eso, porque hay dos fiat, el fiat de Jesús y el fiat de nuestra madre, el hágase. Y en ese momento, cuando tú dices fiat, se juntan los dos, el de María y el de Jesús. Y cuando tú dices fiat, María te da luz. María te da luz. María te da un nuevo alumbramiento. María te hace renacer a la vida nueva, a la vida espiritual de los hijos que vivirán en el don de la divina voluntad, porque ella es la madre de la divina voluntad, es la madre de Jesús. Entonces el fiat de María se activa en ti y el fiat de Jesús en el Getsemaní se activa en ti, y los efectos de la pasión son asombrosos, porque en ese momento el corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima te cubre, y el Sagrado Corazón de Jesús te cubre, y quedas fundido, fundida en el amor de los dos corazones. Y ahí donde Jesús encuentra un alma que se abraza a la cruz y llora la pasión de Cristo, entonces es circundado por el corazón de Jesús, el corazón de María, y tú quedas en el centro. Y Jesús te está dando un nuevo alumbramiento espiritual. Desde el vientre de María, un nuevo alumbramiento espiritual. Y ahí empieza a nacer en ti el germen, la semilla del don de la divina voluntad. Ahí el Espíritu Santo, que es el divino querer, se funde contigo. Entonces el alma que medita la pasión, cuando Jesús la mira, ve en esa alma a su madre. Quedamos todos revestidos de la Inmaculada, de la Toda Santa. Y cuando María mira el alma que medita la pasión, ella ve en ti, contempla a su amadísimo Hijo Jesucristo. Y Dios Padre, cuando ve a esa alma, se funde de amor, porque en esa alma está viendo a su Hijo amado, a su hija predilecta, la Santísima Virgen María, y el Espíritu Santo, que es el divino querer, al ver al Hijo, al Padre y a María, su esposa, porque la Virgen es la esposa de Dios Espíritu Santo,
entonces el divino querer, el Espíritu Santo se funde. ¿Te das cuenta lo que sucede? Ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María y tú. ¿Te das cuenta de esta riqueza? Porque el Señor aquí en el escrito que le manda al Padre María de Francia, le dice, esto urge que todos lo conozcan, y Jesús le pide, le dice, por favor, escuchen esto. Luego agregó, ante tantas amarguras que las criaturas me dan, estas horas son los sorbos dulces que las almas me dan. Pero ante tantos sorbos amargos que recibo, son demasiado pocos los dulces que me dan. Por tanto, más difusión, dice Jesús con lágrimas. Si hoy salimos todos de aquí con el firme propósito de empezar a meditar las 24 horas de la pasión de Cristo, este retiro ya valió la pena. Si hoy, cuando salgamos por esas puertas que entramos ayer y hoy, si nos vamos sin el mínimo deseo de fundirnos con la pasión de Cristo, entonces esto ha sido un fracaso. Consolemos a Jesús. El Señor necesita consoladores de sus 5 llagas. Por eso, Luisa, en la primera hora, cuando se encuentra con la Santísima Virgen María, en la despedida, y Jesús se encamina para empezar su pasión, Luisa empieza de inmediato a besar las llagas de Cristo. Y le dice, beso tu pie izquierdo, beso tu pie derecho, tu mano izquierda, tu mano derecha, beso tu corazón. Y Luisa empieza a besar las llagas del Redentor. Y en cada beso hay un consuelo, en cada beso hay un amor, y en cada amor un alma que Cristo te da.